Hemos visto hasta el día de hoy, bueno, hasta la semana anterior, cómo en estos últimos días hay muchos, sí, hay algunos que abusan o enfatizan exageradamente la doctrina del Espíritu Santo, ¿verdad? Vemos la verdad de Dios tomada al extremo que lleva a tener un desbalance en cuanto a la sana doctrina, ¿verdad? Este tipo de denominaciones tienen tan recargada la doctrina del Espíritu Santo hacia un lado que llegan a tener solamente en ese lugar al Espíritu Santo por sobre todas las cosas. Ya no nombran a Jesucristo, ya no oran a Jesús, ya no piden, sí, al único que es el mediador, ¿verdad? Sino solamente piden al Espíritu Santo. Hay otros también que son sinceros, ¿sí? Y por ver ese extremo al cual se han llevado las doctrinas del Espíritu Santo, pues bueno, llega el extremo también que dice, no, yo no quiero, yo veo eso, prefiero evitar el hiperemocionalismo, ¿sí? No quiero ser llevado por mis emociones, no quiero ser arrastrado por esas situaciones que vemos que en muchas iglesias vemos que nada más es puro emocionalismo. Al momento de que llegan, se avientan, se caen al piso, se retuercen, brincan, bailan en un total desorden de la palabra. Obviamente al ver esto, ¿sí? Muchos que siguen la sana doctrina dicen, no, yo no quiero nada que ver con esto, yo no quiero nada de eso. Y pues tristemente la doctrina de la Trinidad, o la doctrina, perdón, de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, pues se hace a veces, no se hace comprensible a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Cuando no se entiende bien, cuando se ha oído de segundos, de terceros, y no estudiamos bien esta doctrina, la del Espíritu Santo, pues a veces nos puede llevar ciertamente a caer en alguno de los dos extremos, ¿sí? A veces nos puede provocar curiosidad, y muchas veces esa curiosidad que se toma, ¿verdad?, nos puede llevar a tomar argumentos que inclusive no pueden ser hasta bíblicos, ¿verdad? Y el otro extremo nos hace buscarlos. Ya les había comentado 2, 3 testimonios que la gente dice, pues es que yo quiero experimentarlos, que ya nada más buscan, yo quiero sentirlo. Y ya hemos hablado cómo realmente, pues no, el Espíritu Santo no obra de esa manera. No es de que yo quiero ya sentirlo y a ver qué se siente. Para eso no. El Espíritu Santo dice que nos va a revelar todas las cosas y que nos las recordará. ¿Para qué? Para que Jesucristo sea glorificado, ¿verdad? Tristemente, repito, hay movimientos, en este caso voy a nombrarlos, movimientos carismáticos que han llevado al extremo, por su mala interpretación de las Escrituras, a un desbalance bíblico. Por ejemplo, para entender qué es un carismático, podemos verlo que esta palabra en la Biblia no existe. Esta palabra carismático no existe en la Biblia. Al contrario, más bien viene de una palabra griega que significa, que viene de la palabra carisma, ¿verdad? Esta es una transliteración de la palabra griega charis, o carisma, o charis, o charisma.
y está cambiada para tener una palabra castellana correspondiente a este sonido carismático, carisma, charis, ¿verdad? Esta palabra, aquellos que tienen pues su diccionario Strong exhaustivo, lo pueden buscar o la pueden buscar, y es la número 5486 del griego, ¿sí? Y esta tiene 4 definiciones o aplicaciones. La primera de ellas realmente significa, la palabra charis, carisma, significa dádiva. Al igual también tiene otras definiciones, entre ellas significa también o nos habla de liberación. Liberación. ¿De qué? Pues ahí nos habla, nos dice de peligro o de pasión. También nos habla específicamente de concesión espiritual. Bueno, vamos a ir viendo más adelantito, nada más es para que tengamos ahorita un concepto más amplio, más neutro a la palabra de Dios, ¿verdad? Les dije que es concesión espiritual, también quiere decir subjetivamente. Cuando hablamos algo que es subjetivo, ¿sí? Es en nuestra manera, no es algo directo, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, sé objetivo, no sea subjetivo, sé directo, bueno, es algo indirecto, pues. Cuando hablamos de algo indirecto o subjetivo, hablamos de que solamente es calificación religiosa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, cuando Él nos da su carisma, pasamos a ser calificados religiosamente. Pero suena medio raro. Vamos a irlo desglosando más adelante. También significa, ya en algo objetivo, significa también facultad milagrosa, ¿verdad? Esto nos va a servir, repito, para que entendamos cuál es el verdadero significado de la palabra carisma. Porque tristemente decimos es una dádiva, ciertamente es una dádiva, pero no en todos los versículos. Si aprendemos nosotros a través de la hermenéutica a aplicar las reglas de interpretación, ¿verdad? Podemos ver cuál es la que mejor va a encontrar el mejor significado para la interpretación, porque no puedo yo darle el mismo uso a todos los versículos sabiendo que a lo mejor me va a sacar del contexto del que esté hablando, ¿verdad? El uso especial de esta palabra carisma se aplica en su mayoría a los dones del Espíritu para servicio, en su mayoría. Si recibimos un don del Espíritu Santo, por ejemplo, como el de misericordia, hay muchos que tienen el don de misericordia. No todos son misericordiosos, todos tenemos cierto grado de misericordia, pero no todos. Hay unos que tienen misericordia, no voy a decir exagerada porque no es así, pero es una misericordia que no todos la tienen, ¿verdad? Podemos también tener un don como el del evangelista, ¿verdad? No todos, pues es que yo no, pero vemos que hay unos que Dios les ha capacitado, les ha dado ese don, han recibido, tienen esa concesión espiritual, ¿verdad? Para poder realizar esa acción. Para una definición más completa, un don espiritual o el carisma es la capacidad única dada por el Espíritu Santo a cada creyente para el servicio en relación con el cuerpo de Cristo, a fin de que la congregación progrese en unidad, madurez y tamaño para glorificar en unión y en amor a nuestro Señor Jesucristo y obviamente darle la gloria como nuestro Señor, ¿verdad?
Eso es lo que vendría siendo una definición un poquito ya más, ¿sí?, más cerrada, más clara tal vez. Ahora, la palabra carismático, ya como les dije, no existe, pero esto viene siendo una persona que ha recibido un carisma, un don. Todo aquel que ha recibido un don, cualquiera, todos los que hemos sido, por la gracia de Dios, salvos, hemos recibido el don. Hace rato cantamos, Señor Jesús, tú eres el don de Dios, ¿verdad? Y que hemos recibido por tu gracia, nos has dado ese don. Así es que todo el que recibe un don de Dios es carismático. Tampoco nos espantemos, porque repito, la semana pasada hablábamos, hace 3, 4 semanas hablábamos y decíamos, no podemos nosotros, no es nada sabio cambiarle nosotros los nombres que Dios ha decidido poner en su palabra. Vimos el ejemplo como en Hechos 1, cuando Jesucristo dice, no espérense a que venga, espérense, no se vayan de Jerusalén, espérense a que venga el Espíritu Santo y sean bautizados, ¿verdad? Luego en Hechos 2, cuando llegó, estaban todos ahí en la casa, ahí orando, dice que eran como 120, y dice que llegó el estruendo bien fuerte y se le repartieron lenguas, como de fuego, dice, cuando fueron, no dijo bautizados, dice cuando fueron llenos del Espíritu. Ese es otro sinónimo. Y en Lucas, mismo Jesucristo, 24:49, si mal no recuerdo, dice que ahí ellos esperen ahí en Jerusalén para que esperen, sean investidos del poder desde lo alto, con poder desde lo alto. Así es que esas son 3 definiciones que Dios ha decidido llamarlas pues como una sola, ¿verdad? Entonces no es nada sabio nosotros cambiarle el nombre a las cosas. Tristemente el hombre lo ha hecho, como por ejemplo ahorita podemos decir, bueno, pues es que pues todos somos carismáticos, sí, pero nos espantamos. El que sabe, el que ahorita conoce o viene de esos movimientos que vienen en desbalance, pues dicen, no, yo no soy carismático, ¿qué te pasa? Yo soy anticarismático, qué sé yo, ¿verdad? Entonces vemos que no. Pero no podemos, repito, cambiar la terminología que Dios ha usado, ¿verdad? Tristemente, hoy en día este término se refiere solo a los que creen y practican los dones más llamativos, como son el hablar en lenguas, sanidades y todas esas cosas que son más llamativas, ¿verdad? Así es que repito, hay movimientos que son llamados carismáticos, pero también es importante marcar la diferencia entre otro movimiento que se llaman los pentecostales y los carismáticos. Es algo diferente, ya que el movimiento pentecostal comenzó alrededor, se le empezó a llamar así, comenzó alrededor de los años 1900, allá en Estados Unidos, ¿verdad? En Kansas City, luego continuó en Los Ángeles, ¿verdad? Y esta denominación los empezaron a llamar pentecostales, porque había venido un avivamiento del Espíritu Santo en esa pequeña casa, en esa pequeña congregación que hubo, ¿verdad? Y estas llegaron a ser parte, ¿sí?, de las denominaciones llamadas pentecostales o asambleas de Dios, ¿verdad? O los evangélicos cuadrangulares. Por ahí yo creo que muchos de ustedes han escuchado la cuadrangular o qué sé yo, ¿verdad? Poco después, años después, en 1960, el pentecostalismo cruzó, pues digamos, las barreras emocionales, ¿sí?, que fueron y retomaron su fuerza con la experiencia de un reverendo anglicano, ¿sí?, en 1960,
Y este reverendo pues dijo que él ya había sido llenado, bautizado con el Espíritu Santo, y entre él pues empezó a llamarse, de ahí salió ese movimiento carismático, ¿verdad? Este rector de esta iglesia lo empezó a llamar así, y es que ahora se conoce como movimiento carismático, ¿verdad? Ahora, repito, si nos basamos a la Biblia, todo el que ha tenido un don es un carismático. Así es que no nos espante. Amigas me dicen, ¿eres carismático? Sí, soy carismático, está bien. ¿Es pentecostal? Sí, es pentecostal. ¿Eres bautista? Sí, soy bautista, ¿verdad? Que no nos espante, que no nos ofenda, porque realmente, bueno, sabemos a quién pertenecemos, ¿verdad? Al nuevo camino. ¿Quién es el nuevo camino? Jesucristo, como dicen ellos. Pues ahí se burlaban ellos, aquellos que siguen el nuevo camino, ¿verdad? ¿Cómo los llamaron la primera vez ahí en esa ciudad? Dicen los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacían las cosas de Cristo. Así es que mientras nosotros hagamos, ¿verdad?, las cosas de Cristo, reflejemos la gloria de Cristo, no nos preocupemos cómo nos van a llamar, ¿verdad? Sin duda los dones del Espíritu Santo son importantes para cada creyente en cada una de nuestras vidas, ya que, repito, son el medio de servicio, ¿verdad?, donde el poder de Dios puede ser manifestado en nuestras vidas. El poder de Dios lo da para servir más allá de nuestras propias fuerzas, de nuestras capacidades humanas, ¿verdad? Pero repito, tristemente, cuando se da demasiado énfasis en esto, se pierde el balance bíblico. Y a este extremo puede, repito, llevarnos de la verdad bíblica a una extra verdad. ¿Qué es extra? Algo más, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios, tal y como está, no es necesario que nosotros tengamos que darle algo extra. No hay que añadirle nada, no podemos, no debemos añadirle nada. Bueno, continúo con el tema de la semana pasada. Vimos cómo es imposible que una persona llena del Espíritu Santo viva en desobediencia. Es imposible ser lleno del Espíritu Santo sin obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque cuando vengo, Señor, en humillación, en arrepentimiento, dice la palabra de Dios que Él y el Padre vendrán y harán morada en nosotros, ¿verdad? Al Él estar en nosotros, bueno, pues que yo sepa, los tres son uno. Si el Padre está en mí y el Hijo está en mí, el Espíritu Santo, sea que no esté en mí, ciertamente no, los tres, ¿verdad? Y al estar los tres en mí, será posible que yo ande como yo quiera. Bueno, pues sí, puede ser como que ande como yo quiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primeramente pues, no me he humillado, no me he arrepentido como debe de ser genuinamente. No ha venido ese nacimiento de nuevo, ¿verdad? Ante nosotros, ante nuestro Dios, y pues nosotros podemos decir, bueno, pues es que yo ya soy nacido de nuevo. Yo ya vengo a una iglesia, pero la verdad es que puede ser que no sea cierto. Nosotros podemos decir, no, yo tengo el Espíritu. ¿Cuántos ministros que no son ni siquiera nacidos de nuevo dicen que tienen el Espíritu Santo y que hacen obras y que hacen esto y que hacen lo otro? Bueno, pues ciertamente tal vez las harán,
que vengan del Espíritu Santo, que vengan con ese poder que solamente viene de Dios, no lo creo. Entonces, repito, es imposible el ser lleno, el tener el Espíritu Santo morando en nosotros y no obedecer la palabra. Es imposible. Imposible. Puede ser que se imiten ciertos aspectos del poder del Espíritu Santo en una persona, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor diga uno, bueno, pues es que pues aquella persona vive extremadamente, podemos llamarlo, es bueno, demasiado bueno. Ya les mencioné, inclusive uno puede hasta predicar la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que hará nosotros el definir o el distinguir esa diferencia? ¿Qué es lo que hará? Bueno, ciertamente sabemos que por los frutos nos conocerán, ¿verdad? Así es que cuando el Señor mande las pruebas, ¿sí? Venga la prueba, nuestra respuesta ahí va a estar en nuestro fruto. Viene la aflicción, viene la persecución, ¿cómo va a ser nuestra reacción? Porque ciertamente, repito, a veces podemos, en los problemas, podemos reaccionar no por el Espíritu, sino por nuestra carne. Así es que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Sabemos, Gálatas 5:19, porque las obras de la carne, ¿verdad? Ahí están, los frutos del Espíritu, los frutos de la carne, ahí los menciona: iras, contiendas, vanaglorias, griterías, celos, ¿verdad? A lo contrario, que es los frutos del Espíritu Santo, que son paz, bondad, benignidad, amor, y todas esas cosas. Dice, contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Entonces, si yo ando, viene la prueba, viene el problema, ciertamente a lo mejor puede mi carne sentirse, se puede entristecer, es lógico, es obvio, todavía estamos en esta carne. Pero ¿cómo voy a reaccionar sobre esa prueba? ¿Cómo voy a reaccionar? Bueno, pues es que dice ahí, airaos. En Efesios, airaos. Pues sí, dice, pero no pequéis, ¿verdad? Y que no caiga el sol sobre vuestro, ¿no? Sí, también se bolas, ¿verdad? Entonces, y a veces cuando pasa eso, dejamos, bueno, pues que pase, que ya pasó el sol, pasó la luna, pasó otra vez el sol, pasó otra luna, quién sabe cuántas lunas, ahí peleados con el esposo o la esposa. Y decimos, ¿qué pasó? Esas respuestas ciertamente no están siendo controladas por el Espíritu, sino ¿por qué? Por la carne. Por la carne. Hay un autor que voy a reservar su nombre. Él presenta 3 aspectos para mantener la llenura del Espíritu Santo. Los consideré apropiados para esta enseñanza, y a cada aspecto, a cada uno de esos aspectos, pues bueno, busqué su base bíblica para tener más fuerza. Número 1, si apuntan ahí, dice ahí, obediencia. Para nosotros tener la llenura, seguir caminando en la llenura del Espíritu Santo, necesitamos la obediencia a los mandamientos que se nos piden claramente en las Escrituras. Si yo obedezco, si yo camino obedeciendo la palabra de Dios, ciertamente caminaré lleno del Espíritu Santo de Dios. Si se nos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y si obedecemos ciertamente a esto, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Verdad? También dice, si amaras a tu prójimo como a ti mismo. Si amáramos a nuestros prójimos como a nosotros
Luego también se nos pide, ama a tu enemigo. Bendice a los que os maldicen. Fíjense. Haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Hacemos esto realmente? Cuando nos están ahí maldiciendo, ya nos están ahí sacando las cosas o los trapitos al sol, ya estamos también queriendo responder. Obviamente, pues no es andar en la llanura del Espíritu Santo. También hemos visto, la semana pasada vimos, ser llenos del Espíritu. Y dijimos que ese era un imperativo. ¿Se acuerdan que es un imperativo? ¿Sí se acuerdan? Es algo de que cuando no se nos da la opción. Y les puse el ejemplo, por ejemplo, cuando mi esposa le dice a mis hijos, ¿qué quieren comer? ¿Cómo qué se les antoja comer? Ahí pues ya les está dando la opción. Pero sin embargo, cuando le dice, vamos a comer esto, es porque no hay otra opción. Es algo imperativo. Vamos a comer esto, y pues, el que quiera bien, el que no, pues que no coma, ¿verdad? Así de la misma manera lo dice Pablo, sed llenos, no nos está dando opción. Al igual cuando se nos dice, las casadas están sujetas a vuestros maridos. Eso también es un imperativo, es un mandato de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en los matrimonios cuando esto no sucede? Eso es vivir en obediencia a la palabra de Dios. ¿Verdad que no? Al igual nosotros, maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, tratadlas como vaso más frágil. Y si no hacemos esto, ¿qué nos dice ahí? Dice, para que sus oraciones no sean estorbadas. Fíjense, si no las tratamos como vaso frágil, podemos estar orando a Dios. Y pues nuestras oraciones están siendo estorbadas. ¿No? Pero si vivimos en obediencia a estos mandamientos y a los que están en su palabra, estamos caminando en el Espíritu, llenos del Espíritu. Al igual como hijos, honra a tu padre y a tu madre. Eso también es un mandamiento, ¿verdad? Repito, así como estos mandamientos que se nos dan imperativamente, sin opción de, tenemos que vivirlos, tenemos que practicarlos. Porque los que practican el pecado, ¿hijos de quién son? ¿Hijos de quién? Del diablo. Los que practican el pecado, fíjense. Y si somos hijos de Dios, ¿qué tenemos que practicar? La obediencia. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Así es que andemos como hijos de Dios, imperativamente. Aspecto 2 es la obediencia a la palabra interpretada por el Espíritu Santo en la vida íntima de cada uno de nosotros. ¿Cómo así? ¿Cómo es que interpretación privada? Bueno, cuando digo de interpretación no estoy hablando ciertamente de interpretación privada que le podamos dar a la palabra de Dios. No, sino lo digo porque podemos tener pecados secretos en nuestras vidas. Podemos tener pecados secretos en nuestros corazones. Que ¿quién va a ser el único que nos va a convencer de nuestros pecados? El Espíritu Santo. Él nos convencerá, Él nos redarguirá de pecado. Así es que cuando digo esa palabra interpretada por el Espíritu Santo que nos da en la intimidad, en lo secreto, cuando andamos en pecado, esos pecados secretos
El Espíritu Santo es el que nos las puede revelar o nos los puede revelar. ¿Y qué va a hacer? Nos va a convencer de que andamos en pecado. Aunque nadie pueda verlo, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu mejor amigo o amiga, si hay pecado secreto, ciertamente la llenura de Dios no está en nosotros. Tristemente, o a veces por pena, por disolución o por desilusión, por no causar decepción o traumas, dependiendo del pecado secreto que tengamos, ¿sí? Porque a veces puede llevarnos a un trauma, puede ocasionar algo grave, ¿verdad? Dependiendo la gravedad del pecado, pues a veces decimos, no, mejor no, que se quede ahí, no le hacemos frente a eso. Pero si somos hijos de Dios, verdaderamente, si queremos andar llenos del Espíritu Santo, le pediremos a Dios: Señor, ayúdame. Señor, yo no puedo más, me caigo rendido ante ti, ahí mismo en la intimidad, cuando Él te está hablando en lo secreto, y ese pecado secreto que se tiene por ahí guardado, Señor, tú sabes, y mejor que nadie sabes todas las cosas, tú escudriñas los corazones y las intenciones de los hombres, no hay nada oculto en Él. No hay nada. Y si venimos humillándonos ante Él, y si nos pide que digamos nuestro pecado, eso, y lo hacemos, eso es vivir en obediencia, para que el Espíritu Santo nuevamente no sea contristado y la llenura empiece nuevamente a ser restaurada. Por así decirlo. Que al rato van a decir, no, la llenura ya. Somos hijos de Dios, Él sabe todas las cosas. Él nos las revelará. Pedirle a Dios para que volvamos a sus caminos santos, justos, limpios, reivindicando, ¿verdad? Poder vencer esos pecados secretos o ese pecado secreto y poder buscar y caminar hacia la santidad de Dios. ¿Qué tan maravilloso podría ser eso? Imagínense que Dios de repente diga: mira, esto que estás haciendo lo estás haciendo mal, yo lo aborrezco, pero haz lo siguiente. Y si lo haces, ¿quién va a ser glorificado? Dios. Dios va a ser glorificado, y así empezaremos a andar en santidad, en obediencia. Responder ciertamente a la obediencia, a este tipo de exhortaciones que pueden ser secretas, sería lo más correcto que pudiéramos hacer. ¿Por qué? Porque Él es santo, hermanos. Él es santo. No podemos nosotros manchar su nombre. Nosotros no podemos decir: yo soy hijo del Altísimo, yo soy hijo de Dios, y vivir una vida en pecado, y luego pecado secreto. No, porque ciertamente nos dice el Consolador, cuando venga el Consolador, ahí en Juan 16:8 lo dice: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así es que si algo
está pasando en nuestras vidas, pidámosle a Dios consolación, fortaleza, ánimo, lo que sea necesario para poder vencer esas cosas. Tercer aspecto, para continuar viviendo la llenura del Espíritu Santo, es también dedicar un tiempo en la meditación, en el escudriñar la palabra de Dios. Acompáñame por favor al Salmo 1, versículo 1, vamos a leer. Salmo 1, versículo 1. Dice ahí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No es así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a escudriñar un poquito estos, por lo menos, primeros 2 o 3 versículos, dirían los primeros 2, palabra por palabra. Regresemos al versículo 1, dice ahí bienaventurado. ¿Todos entienden qué significa la bienaventuranza? ¿Sí? Bueno, la palabra original significa cuán feliz, la palabra hebrea, cuán feliz. ¿Sí? La palabra griega, bienaventurado, es la palabra también makarios, y habla de algo supremamente bendecido, ¿verdad? También habla de algo bien librado. Así es que, ¿cuán feliz o qué supremamente es bendecido? ¿Quién dice ahí? El varón. Bueno, pues aquí puede decir la mujer, bueno, esto es para los varones. Ciertamente no. Si nos vamos al original, tiene una raíz, ¿sí? En el verbo hebreo, la palabra hebrea que se utiliza, que significa también ser existente. ¿Sí? Para que no digan, no, pues nada más es para varones, ¿verdad? Así es que para cada ser existente, ¿verdad? Entonces, cuán feliz el ser existente, ¿verdad? Segundo, ¿qué dice? Que no anduvo, que no estuvo. ¿Sí? ¿Dónde estoy? Sí. Que no anduvo en consejo. Esas palabras se entienden, ¿verdad? Que no anduvo, no andar, andar es caminar, ¿verdad? En consejo. Esa palabra consejo en el original significa plan, propósito. Y luego también dice consejo de malos, ¿sí o no? ¿Sí? Consejo de malos. Bueno, esa palabra, plan o propósito, consejo de malos, habla de algo extremadamente malo. Una persona activamente mala, es lo que se refiere. Porque decimos, bueno, pues es que yo no soy tan malo a veces. No. En el hebreo original habla de una persona activamente mala, ¿verdad? Activamente pecador, podemos decirle. También le dice ahí que no estuvo en camino de mal, perdón, consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Bueno, esa palabra estuvo o estar tiene también sinónimos como asistir, ¿verdad? Que no estuvo o que no asistió. También habla de confiar.
habla de consultar, de descansar, esperar o estar atento, también de habitar o mirar, al igual que parecer. Fíjense. Así es que si ponemos estos sinónimos en estas palabras, ¿qué vendría siendo? Que no estuvo, que no caminó, que no confió, que no consultó, que no dejó, que no descansó, que no esperó, que no estuvo atento, que no miró el camino de pecadores. Fíjense. Esa palabra camino en el hebreo habla también curso de vida o modo de accionar. ¿Sí? Y pecadores, también pues decimos, bueno, pues es que todos somos pecadores. No, pues no me voy a juntar con nadie entonces, ¿verdad? Bueno, la palabra pecadores habla en su palabra original, habla de intensamente pecadores, alguien tenido por culpable en todos los sentidos. Así, intensamente pecador. ¿Cuántos siguen siendo pecadores? Sí, pero por la gracia de Dios ya hemos sido lavados, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es que bueno, ¿qué viene siendo lo contrario? Si Él ya lavó nuestros pecados, y pues bueno, el que no está todavía, el que no ha sido lavado, sigue todavía en caminos de maldad, de perversidad, pecadores, intensamente dice, pecador. Sigo leyendo ahí, dice, bueno, no estuvo, no caminó, no practicó, no confió, no consultó en estos pecadores. Dice tampoco, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esa palabra silla ciertamente significa asiento. Bueno, pues es que no, hasta para allá, no me voy a sentar con él o con el pecador. No. Esta palabra, aparte de que significa asiento, tiene un sentido figurado que habla de también morada o habitación, o también lugar de reunión. Si vamos armando este rompecabezas, como que sí se va entendiendo lo que pues, nos quiere decir este salmo. Dice ahí, silla de escarnecedor. La palabra escarnecedor habla a alguien de que se burla, se mofa o que disputa. Inclusive también habla de alguien que enseña, pero a la vez se burla. Fíjense, ¿cuántos no han conocido a personas así? ¿Cuántos? Que se burlan de la palabra de Dios, se burlan de Dios y a veces hasta te enseñan. No, pues mira, es que así. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bienaventurado el que no estuvo, el que no escuchó, el que no miró, el que no estuvo atento. ¿Sí o no? ¿Verdad? Así es que si yo cumplo con estas cosas, ¿sí? ¿Qué va a venir? Bienaventuranza, llenura del Espíritu Santo. Ahora, ahorita hice este pequeño, ¿para qué? Para que veamos un ejemplo de cómo tenemos que meditar en la palabra de Dios. Palabra por palabra. Y ahorita no me fui a versículos porque nos tomaríamos, en un solo versículo nos tomaríamos horas tal vez, para ir y buscar cada una de esas palabras y buscar los versículos que son y que defienden cada una de estos sinónimos y palabras. Pero esto es lo que tenemos que hacer. Meditar en la palabra del Señor. Ciertamente el meditar en la palabra de Dios no habla nada más del hecho de pensar. Decimos, no, medita. Si buscamos la palabra original, también nos habla de responder. Fíjense. Así es que también nos diría, respondamos a la ley de Dios. También habla de gemir.
de hablar. Fíjense los sinónimos que se nos están dando. Dice, bienaventurado el que medita, ¿verdad? El que habla, el que responde la palabra de Dios, a la ley de Dios. Todo esto, como decimos, va junto con pegado. Al hacer estas cosas, al venir ante Dios, pedirle la llenura, nosotros decimos, Señor, queremos ser llenos de ti, pero a lo mejor no hemos tomado el tiempo para hacer lo que acabamos de hacer, de venir y escudriñar palabra por palabra, versículo tal vez por versículo, no buscando algo nuevo, no buscando, no, sino lo que mismo el Espíritu Santo nos quiere dar a entender. Creo que ahorita pues que lo entendimos, ¿no? Pues se nos vino a la mente o el vecino, o el compañero de trabajo, o la amiga, o el esto, o el familiar. No, pues es que sí, es bien pecador. Dice, bienaventurado el que no haya un consejo en ellos. Fíjense, y a veces por aquí ni nos pasaba por la mente. En unos cuantos versículos vimos. Ahora si empezamos a hacerlo día y noche, en esos tiempos, ciertamente el Espíritu Santo dice que el Espíritu va a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y eso mismo nos va a llevar a dar la fuerza para poder estar y vivir su palabra. Créanme, cuando hagamos esto en nuestras casas, con nuestras familias, en nuestras vidas, ciertamente Jesucristo va a ser glorificado en nosotros. Ciertamente. Y otro cristiano, por así decirlo, seríamos un verdadero cristiano más bien. Porque repito, muchos decimos, somos cristianos, pero pues no meditamos en la palabra de Dios. No escudriñamos la palabra de Dios, siendo que se nos pide escudriñar las Escrituras. Al vivir en obediencia a sus mandamientos, al estar en Él, al hablar su palabra, les aseguro que Dios vendrá a nuestros corazones y nos llenará precisamente con su Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren vivir así? ¿Cuántos quieren? Déjenme advertirles también, porque se los tengo que decir, que al uno empezar a vivir así, a caminar en y con la llenura del Espíritu Santo, Satanás no se va a dar, no se va a quedar ahí sentadito, mira, no va a descansar. Si fuera posible, su oposición estará o empezará más fuerte, en muchos casos. Pablo a esto le llama la batalla, la buena batalla. Pelea, le dice a Timoteo, la buena batalla. Tal batalla no es contra otros hermanos, ni contra otras, no. Son contra fuerzas demoníacas. La oposición del Espíritu Santo. Espíritus demoníacos. Vayamos a Efesios 10, 20, por favor, acompáñenme. Perdón, 10, 6, 10. Efesios 6, 10 al 20. Y precisamente para esta batalla necesitamos la armadura de Dios. La armadura de Dios. Dice ahí del 10 al 20. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Efesios 6, 10, estoy leyendo. Y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense, hermanos, no te
nosotros pensamos que nada más es Satanás el único enemigo. No. Principados, huestes, ahí dice de maldad. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, no voy a detener. Ya dice Pablo, por mí también, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Wow. ¿Sí notaron que en estos versículos hay muchos imperativos? Nos dice fortaleceos en el Señor, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Estar firmes, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. ¿Qué más? Podemos ver ahí otro imperativo. Otra vez, estad firmes, ceñidos vuestros lomos, vestidos con la coraza de justicia. Fíjense, son imperativos. No hay otra opción, hermanos. No hay otra opción. Si queremos caminar en el Espíritu Santo, queremos andar y vivir como Cristo anduvo, tenemos que tener la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Toda. ¿Cómo voy a llegar yo a la batalla sin escudo? ¿Cómo? Es como si fuera a jugar fútbol sin mis zapatos de fútbol, pues descalzo, ¿no? Pues, ¿quién se atrevería a jugar descalzo? Cuando todos están apropiadamente vestidos, ¿verdad? O imagínense que voy a jugar fútbol americano y llego con otra cosa que no sea el vestimento adecuado. Y dice, no, ¿estás loco? No se puede. Dice toda la armadura de Dios. Dice ahí, debemos estar fortaleciéndonos en el Señor. Y habla de algo progresivo. No habla de algo que se queda ahí, algo pasivo, no, es progresivo. La naturaleza del enemigo espiritual es ir en contra de la palabra de Dios. Así es que tenemos que tomar la armadura de Dios. Y luego dice el versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ciertamente, ¿cómo puedo entonces orar en oración y súplica en el Espíritu si no cumplo los aspectos pasados, si no vivo en obediencia, si tengo una vida de pecado todavía por ahí secreto? ¿Cómo voy a pagar los dardos del maligno? ¿Cómo? Van a venir sus ataques y nos va a arrastrar. ¿Cómo? Y ciertamente los ataques va a ser para que nosotros abandonemos la armadura de Dios. Digamos, no, pues es que no, a ver, ¿para qué voy a la iglesia? No, pues sí, no. ¿Para qué canto? No, pues ahorita no me siento bien, ¿para qué?
Dice la palabra de Dios que en la salud y en la enfermedad tenemos que darle gloria a Dios. El maligno está ahí, saliendo de aquí. Anda como león. A ver quién va a devorar. Y el que no esté con toda la armadura de Dios, el que no viva una vida llena del Espíritu Santo, presa fácil. Presa fácil. Viene el problema, viene la esposa, ay, a veces que no hay dinero, es que esto, ya ves, ya te dije que hubiera. Ya empieza el problema. La contienda, los hijos ven cómo se pelean y empieza ahí un desorden. No, hermano. Bueno, ciertamente hay problemas, pero Señor, ¿qué te parece? ¿Por qué no oramos? En toda oración y súplica. La oración también es vital. Vital, vital. Para vivir lleno del Espíritu Santo. En el poder de Dios y siendo llenos del Espíritu Santo y poniéndonos cada uno de nosotros la armadura de Dios, Satanás no tendrá victorias sobre nosotros. Y lo que haremos es que así estaremos dispuestos para servirle más a nuestro Dios como Él quiera. A veces nos dice, Señor, úsame, pero no oras en intimidad, no meditas en la palabra de Dios. ¿Cómo te va a usar el Señor? El Señor ciertamente nos quiere usar a cada uno de nosotros. Sí, a cada uno. ¿Para qué? Para edificar a su cuerpo. Para que juntos, a la final, unidos en un mismo cuerpo, a una cabeza que es Cristo, le glorifiquemos a Él. Para eso necesitamos la llenura de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren poner ese propósito esta tarde, esta noche? ¿Sí? Si están, cierren sus ojos ahí donde están, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que realmente, pues, tengamos ese propósito en nosotros, ¿no? Esa convicción, ese compromiso para nuestro Dios y que su gloria se siga levantando. Cierren sus ojos, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por darnos esta palabra, Señor, que siempre es digna, Señor, de ser recibida. Padre mío, esta tarde queremos venir ante ti pidiéndote, Señor, suplicándote, clamándote, Padre mío, como nuestro Rey, como nuestro Señor, que tú, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, nos enseñes, Señor, a vivir una vida más y mejor, Señor. Que nos digas cómo vivir, Señor, que nos instruyas por el buen camino para una vida santa, Señor, para una vida recta, una vida íntegra, una vida justa, Señor. Que como esposos, Señor, sepamos vivir con nuestras esposas sabiamente, Padre, tratándolas, Señor, como esos vasos más frágiles, Padre. Que tu palabra, Señor, sea exaltada en cada una de nuestras familias, Señor. Y que también como esposas, Señor, puedan sujetarse a los maridos como a Cristo, Señor. Oh Padre mío, ya no queremos vivir más por nuestras carnes, Señor, para nuestros designios. Ya no queremos seguir y hacer nuestra voluntad, Señor, sino en vez de eso, Señor, que tú cambies nuestros corazones, Padre. Queremos vivir en tu presencia, Señor, sabiendo que tú conoces todas las cosas. Y que si hubiera, Señor, algún pecado, Señor, en
en esta tarde en alguno de nosotros, esos pecados secretos que a lo mejor están impidiendo que crezcamos espiritualmente, Señor. Yo te pido, Señor, que nos perdones. Tu sangre, Señor, ya ha borrado, Señor, ya ha lavado cada uno de esos pecados. Pero que así, Señor, vengamos en vida, Señor. Que nuestros corazones se humillen, Señor, nuevamente ante tu hermosa santidad, Señor. Que doblemos nuestras rodillas, Señor, y que tú nuevamente sanes nuestros corazones para poder reivindicar nuestros caminos, Señor, y consagrarnos más a ti. Padre mío, perdónanos. Queremos escucharte, Señor. Queremos ser bendecidos por ti, Señor. Ya no queremos vivir más en nosotros, sino pacientemente, Señor, esperar en ti, escuchando, Señor, escuchando tu voz, Señor. Porque ciertamente tú nos has sacado del pozo, Señor, nos has librado, Señor, de la desesperación, de ese pozo, Señor, de ese lago cenagoso en el cual nos hundimos. Pero Padre mío, tu poderosa mano, Señor, nos ha librado y nos has dado dones, Señor, para que sepamos cuán grande eres tú, Señor. Poniendo nuevamente nuestra fe y nuestra confianza en ti, como esa roca de salvación, Señor, que eres tú. Muéstranos tu voluntad, Señor. Ya no necesitamos nada más, Señor, sino andar y hacer tu voluntad, caminando cerca de ti, Señor. Así es lo que queremos, Señor. Padre mío, que todo esto sea, Señor, para que tu gloria siga siendo levantada, Señor, para que tú sigas siendo exaltado, Padre mío. Pero solamente podrá hacerlo, Señor, entre más nos humillamos, entre más nos agachamos. Tú, Señor, tú brillas más, Señor. Entre más menguamos, Señor, tu luz, tu resplandor, Señor, tu hermosura, refleja más, Señor. Todo, Señor, lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Por Él y para Él, Señor.